qué tenemos que platicar de Mother Mary, la nueva película de David Lowery, a quien recordamos muchísimo por una película que se llama Historias de Fantasmas y otra que se llama Caballero Verde, no sé si la vieron, Green Knight. Es un director muy extraño que puede hacer películas muy profundas como A Ghost Story, una historia de fantasmas, o películas como Peter Pan y Wendy. Y regresa ahora al mundo del cine con Mother Mary, con una mezcla muy extraña entre un melodrama muy psicológico mezclado con un thriller musical y una fantasía onírica muy extraña, que desde el principio llamó mucho la atención, sobre todo porque Anne Hathaway está por aquí interpretando a la protagonista, que es como una estrella del pop, muy a la Taylor Swift, por así decirlo, que mezcla un poco Black Swan con Perfect Blue y que parece que quiere hacer una sátira de lo que es el mundo de la fama, pero explora muchísimas más cosas como la codependencia, esta forma de obsesión de algunas personas por otras. Extrañamente, la crítica ha destruido o ha alabado mucho esta película porque es, sí, hipnótica y muy profunda, pero al mismo tiempo es muy pretenciosa a niveles que pocas veces tienes la oportunidad de verla. Es muy absurda en algunas partes. Ambas críticas son reales porque sí lo es un poco profunda o muy profunda, pero también es bastante parlanchina, por decirlo de alguna manera. Mother Mary no quiere ser una película sencilla, ni siquiera parece estar interesada en que el espectador entienda de lo que se está hablando, y además mete música de Charlie XCX y Jack Arnold que automáticamente hace que esto sea como una película extraña pero muy pop, que se siente como una obsesión del concepto de pop moderno, no solamente de la música pop, sino el concepto del pop cultural moderno. ¿De qué trata la cinta? Antes de entrarle a todo esto, vamos con la sinopsis. La intensa relación entre Mary, una famosa cantante de pop, y Sam, una antigua amiga suya convertida en diseñadora de modas, vuelve a encenderse cuando el artista necesita un vestido para su nueva gira mundial. Pero el reencuentro entre ambas comienza a abrir heridas emocionales, obsesiones y tensiones que lentamente transforman la relación en algo mucho más complejo y perturbador. Este guión está hecho por el mismo director, David Lowery, que escribe probablemente uno de sus trabajos más abstractos. No es que una historia de fantasmas no sea abstracta, lo es, pero aquí existe algo muchísimo más profundo con una narrativa que no es tradicional. Sí hay una historia, está hablando de esta cantante que quiere un nuevo vestido y de una diseñadora de modas bastante excéntrica que era su amiga, pero tampoco se deja muy claro si era su amiga o tenía una relación un poco más allá de una amistad. Y habla también de una crisis emocional. La película o el guión parece muchísimo más interesante que esta simple forma de contar una historia narrativa, y que puede llegar a desesperar muchísimo a la gente, sobre todo porque hay escenas que parecen sueños en todo momento, y que además dentro de la manera en la que cuenta la historia se va metiendo un tipo de musical que tal cual no es un musical. Un musical tiene que seguir ciertas reglas en las que la historia tal cual está contada con música. Aquí más bien son intervenciones musicales dentro de la historia, pero que transforma la trama en un guión que habla sobre esta obsesión de esta diseñadora con esta chica, y al mismo tiempo de esta chica tratando de dejar de ser tal vez una estrella vista como algo tan pop. Llega un punto en la historia que habla también un poco como de autolesiones, de dejar ir, de englobar toda como la manera en la que podemos entender la obsesión por la fama, obsesión por las personas, etcétera, pero con una construcción que se atrapa dentro de una misma imagen. Me refiero a que toda la historia está contada, casi toda, dentro de este tipo de estudio de confección de vestuarios de esta diseñadora, con solamente algunos saltos hacia el pasado o hacia tal vez el futuro, cuando nuestra artista pop Mary está cantando en el escenario. Hay diálogos que parecen más escritos como si fuera poesía que como conversación, lo cual puede llegar a ser muy cansado, pero honestamente cuando la película conecta o el guión conecta emocionalmente, los momentos son bastante poderosos pero no explicativos. Nunca vas a entender, o tal vez sí, si te pones a reflexionar, pero de un principio nunca entiendes lo que está sucediendo en la historia ni por qué la relación de estas dos personas. Lo que se tiene aquí como algo fijo o como algo duro es que el viaje
no es un viaje tal cual del héroe, pero el viaje de nuestra protagonista es tratando de desconectarse de ese mundo pop para llegar a volver a ser una gran estrella de la música, lo que consume ciertas órbitas dentro de la historia, sobre todo en el segundo y el tercer acto, que no logran tal cual conectar con esta misma idea, sobre todo con el final. Es un poco absurda la manera en la que presentan las cosas, pero si piensas todo este guión como un sueño febril, casi como si tuvieras fiebre de 40, puede funcionar bastante bien. En lo que sí se centra mucho este guión es darle peso a las actuaciones. Anne Hathaway, Michael Cole, Hunter Schafer, qué bueno que está por aquí porque la extrañamos mucho también en Euphoria porque casi no sale, y Jessica Brown Findlay, entre muchas otras actrices extras que aparecen poco, pero sinceramente toda la película es de Anne Hathaway y Michael Cole. Anne Hathaway probablemente entrega uno de sus papeles más arriesgados, no diría tan arriesgados, más bien sería como algo que tiene entrega, aunque parece que actúa un poco melodramáticamente, sobre todo en el primer acto, y sabe muy bien en qué escenas complementarse con su contraparte Michael Cole, que es hasta un poco tenebrosa la manera en la que observa a esta cantante pop y cómo se transforma esta obsesión en algo muy físico. Además, Hunter Schafer hace una aparición corta, pero lo hace bien, y todas las actuaciones configuran un mundo en el cual escapa de ciertas realidades mundanas, me refiero a fuera del cine, pero se ejecutan bien para la historia. Y si se ejecutan bien es gracias a la dirección de David Lowery, que sabe perfectamente cómo hacer que se sienta todo como muy etéreo. Nos lo enseñó también en A Ghost Story. Casi todo flota de alguna manera interesante y rara. La cámara muy pocas veces está fija. Me refiero a que siempre se está moviendo en espacios, y claramente hay una obsesión estética porque todo se vea muy bien o porque todo tenga cierto color o cierta colorimetría que se respeta de una manera interesante, con unos vestuarios muy exagerados, con luces de concierto a veces, pero a veces con pasillos vacíos y con escenas en personajes que parecen diminutos por los espacios tan grandes en los que está, o a veces al revés, espacios muy grandes y con personajes muy chiquitos, con planos, secuencias que también pueden llegar a ser muy incómodos, que no sé si funcionan del todo. Te tendría que gustar mucho este tipo de cine para que funcione y para que te atrape, pero la dirección respira con ciertas escenas que no intentan impresionar constantemente, aunque en algunas partes sí son como un grito desesperado de tengo que gustarte, y se nota lo desesperado que está en que sea impactante en algunas partes. Y eso también es gracias a la fotografía de Andrew Doss Palermo y Rin Yang, que construyen una profundidad interesante, muy estilizada, con luces frías en los escenarios pero muy cálidas dentro de los espacios cerrados, y que además aparece con formas muy físicas, me refiero a texturas que hasta parecen emociones destruidas dentro de texturas, o sea, como si tuvieran la manera de fotografiar estas emociones con texturas, y eso a mí me funcionó a la perfección. La música de Daniel Hart, que compone el score, que aparte tiene canciones alrededor de ella con soundtrack de Charlie XCX, como ya dijimos, me parece que es una de las partes más fuertes de la historia, porque las canciones pop son muy pegajosas, pero a veces la película parece perderse dentro de esa música. No sé si estoy viendo un video musical o una película, aunque todo suena muy enorme, pero al mismo tiempo muy vacío, como si las cosas fueran olvidables, pegajosas pero olvidables, y con un estilo que sinceramente a mí no me parece muy apegado al pop actual, al contrario, me parece un poco oscuro, o tal vez muy a lo Charlie XCX. Antes de una calificación, esta película se estrenó en mayo en todo el mundo, menos en México. ¿Cómo la vi? Tuve que buscar la manera de verla, no les voy a decir cómo, pero tuve que hacerlo porque parece que a México no va a llegar, o que va a llegar mucho tiempo después. Se pensaba que esta película era una gran revelación para este año y que iba a llegar también a la temporada de premios del próximo año, de la próxima temporada de premios, o que iba a estar en Cannes, que por cierto acaba de terminar y tenemos muchas películas, pero esta no estuvo ahí. Pese a eso, no es que sea una mala cinta, simplemente es una cinta muy extraña, como una historia de fantasmas. Si te gusta este director, sinceramente es muy disfrutable esta película. Si no, no te diría que te alejes, pero no te va a encantar si la ves, y por eso mi calificación es un 6.9, que para mí esta sí se redondea a 7, y que si tienes la oportunidad de verla, por favor, vela a ver, pero si definitivamente cuando viste a Ghost Story no la entendiste o no te gustó, aléjate de Mother Mary.